Saludos hermanos, hermanas, amigos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Se sienten fuertes, saludables? Pues yo aquí haciendo ejercicio, acondicionando el cuerpo para coger fortaleza física y estar más saludable y tener más motivación y ánimo en la vida. Y el tema de la cápsula bíblica de hoy es precisamente ese, hermanos. Cómo experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Así que no se vayan, que ya mismo comenzamos. Como les decía, hermanos, acerca de la fuerza, es bueno fortalecer el cuerpo, pero es mucho mejor aún fortalecer el espíritu, porque de esta manera podemos servir mejor al Señor y estaremos más preparados para enfrentar las adversidades, pruebas y tribulaciones que tendremos en esta vida. En el Antiguo Testamento vemos a uno de los jueces que defendió al pueblo de Israel a través de su fuerza física. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? De Sansón, correcto. Sansón utilizó su fuerza para defender el pueblo de Israel contra sus enemigos, los filisteos. Y dice el libro de Jueces que en una ocasión él se enfrentó a los filisteos y con una quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Y esa fuerza sobrenatural que tenía Sansón fue Dios quien se la dio para que lo usara protegiendo al pueblo israelita, al pueblo hebreo de sus enemigos. Y también él fue juez por 20 años del pueblo de Israel. Pero Sansón se puso a jugar con el pecado. Se puso a coquetear con una mujer filistea que se llamaba ¿cómo? Dalila. Con Dalila. Y por estar jugando, y hermanos, por estar Sansón jugando con el pecado y con esa mujer filistea, a la cual le era prohibido acercarse por causa de la ley que Dios les había dado, Sansón pagó las consecuencias de su pecado. Y por causa de esa relación ilícita con Dalila, Sansón perdió sus fuerzas. Perdió su cabello, perdió sus ojos, perdió su libertad y perdió su utilidad para el Señor. Ya el Señor no le podía utilizar. Y lamentablemente, algunos siervos de Dios han caído en esta misma trampa en la que cayó Sansón. Siervos que han tenido grandes ministerios. Mire, se han puesto a jugar con el pecado y han terminado perdiendo sus ministerios, perdiendo sus hogares, perdiendo su familia, perdiendo su cónyuge por causa de esta trampa del pecado. Mire, el pecado nos roba la fuerza espiritual. Por eso tenemos que vivir en santidad y apartarnos del pecado para mantenernos fuertes espiritualmente. Tal como el atleta ejercita su cuerpo para mantenerse fuerte, para mantenerse en forma y para aumentar su vigor, su resistencia, su desempeño, nosotros los creyentes también tenemos que ejercitar nuestro espíritu para mantenernos fuertes espiritualmente. Y a diferencia del atleta, nuestro régimen de ejercicio se compone de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la congregación con los santos en la iglesia, en el templo. Ese es nuestro régimen de ejercicios. Mire, y podemos combinar el ejercicio espiritual con el ejercicio físico. Usted puede caminar
y mientras va caminando se pone sus audífonos y oye la palabra de Dios. Y así está ejercitando su cuerpo y ejercitando su espíritu también. Ahora, la fuente principal, original de nuestra fortaleza es Dios. Nos dice Moisés en Éxodo 15:2 lo siguiente: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Así que vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nuestra fortaleza viene de Dios. Así que tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él, porque nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías capítulo 40, versos 30 y 31, leen así: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que el profeta Isaías nos anima a poner nuestra esperanza en Dios. Toda nuestra esperanza, depositarla en Él solamente. Veamos otra vez lo que dice la palabra de Dios. Isaías 26:4 lee de la siguiente manera: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. No solamente depositar nuestra esperanza en Él, sino depositar toda nuestra confianza en Él. Porque de acuerdo a la palabra, si hacemos eso, tendremos fortaleza, dice, para los siglos. O sea que, hermanos, hermanas, amigos, amigas, vamos a tener fortaleza para toda esta vida y para la eternidad también. Tenemos que aprender a confiar siempre en el Señor, completamente en el Señor, porque Dios desea lo mejor para usted, porque Dios le ama y Dios desea lo mejor y Dios le quiere bendecir y le quiere ayudar. Así que acerquémonos a Él con corazón sincero, sin temor, hermanos, sin temor, porque Dios es bueno y Él es santo, santo, santo. Así que estas promesas que hay en la palabra de Dios, debido al carácter, a los atributos de Dios hacia nosotros, mire, nos llenan de gozo, nos dan alegría, porque nos esperan tantas bendiciones de parte de un Dios bueno, un Dios santo. Y ese gozo que experimentamos, que Dios nos da, también nos ayuda a tener fortaleza. Veamos la palabra de Dios nuevamente. Nehemías capítulo 8, verso 10 nos dice lo siguiente. Voy a leerles la última parte del texto. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí está, hermanos. Ahí está en la palabra. Ese gozo que el Señor nos da fortalece nuestro espíritu. Nos da fuerza para seguir adelante, buscando y haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, debemos fortalecernos en el Señor. Como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 10, que lee así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, hermanos, poniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y apropiándonos de su gozo, podremos ser llenos de esa fortaleza divina que nos capacitará
para poder enfrentar las adversidades, las pruebas, las tribulaciones de esta vida y superar todo obstáculo que nuestro enemigo, el diablo, ponga en nuestro camino. Y más aún, la fortaleza de Dios nos capacitará para estar gozosos en medio de las tribulaciones y en medio de la prueba. Como nos dice Santiago 1:2, que se los voy a leer ahora. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, alguien tal vez podría pensar que esto es contradictorio. ¿Cómo uno puede estar gozoso en medio de la prueba? Pero miren, Dios nos puede dar ese gozo porque para Dios nada es imposible. Mire, aún el apóstol Pablo, cuando estuvo preso en el libro de Hechos, capítulo 16, luego de haber sido azotado mucho con varas, dice la palabra, fue azotado mucho con varas, y luego fue encarcelado. Y a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos les oían. Pablo, aún en medio de esa prueba, de esa tribulación, de ese dolor que sentía por esos azotes que recibió, él cantaba al Señor de gozo. Pienso yo que porque había sido considerado digno de sufrir por el Señor. Mire, hermano, se puede tener gozo en medio de la prueba. Tenemos que depositarnos en Dios completamente. Bueno, hermanos, esto es todo por ahora. Dios les bendiga y les fortalezca abundantemente. Será hasta nuestra próxima cápsula bíblica.